Yo puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, ver cosas que tú no entiendas. Puedo llevarme a bailar, mi propia mano tomar, si mejor que tú yo me puedo amar. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Soy Mercedes Ayala Machado y ya estamos todos conectados en Yo Decido. Esta tarde tenemos un programa sumamente especial para todos ustedes. Hablaremos con la neurólogo Erika Seminario. Ella nos comentará sobre la esclerosis múltiple. Esta es una enfermedad poco vista en Piura, pero es muy importante conocerla. También hablaremos con el oftalmólogo Luis Zulca. Con él conversaremos sobre la catarata, un problema que ataca a los ojos. Por otra parte, estaremos conversando con el endocrinólogo James Rejas. Con él estaremos hablando sobre la tiroides. Esta es una glándula muy importante en nuestro organismo y de fallar puede traer serias complicaciones en nuestro cuerpo. Por último, estaremos con el doctor Luis Vega. Con él hablaremos sobre la acupuntura. ¿Conocían ustedes sobre esta opción? Esta tarde hablaremos a detalle sobre la acupuntura. Bien, quiero recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. No dejen de escribirnos y de dejarnos sus comentarios y sugerencias. Para nosotros es sumamente importante leerlos. También están los números de contacto a los que pueden ustedes escribir o llamarnos. Gracias por sintonizarnos y por estar todos los sábados con nosotros. No se desprendan de sus asientos. Yo Decido ya comenzó. Muy buenas tardes, estimados televidentes. El día de hoy contamos con la presencia agradable de la neurólogo Erika Seminario. Con ella, en esta ocasión, hablaremos sobre la esclerosis múltiple. Doctora Erika, gracias por venir a Yo Decido. Gracias, licenciada Mercedes. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Bien, queremos en principio saber qué es la esclerosis múltiple. Bueno, primero debemos de saber que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, inflamatoria, de curso crónico y que va causando discapacidad durante su evolución. ¿En qué grupo poblacional es más frecuente ver casos de esclerosis múltiple y en qué rango de edad? El grupo poblacional más frecuente son en mujeres. Es 2 veces más en mujeres que en varones. Y entre los grupos de edad en que se presenta más entre las edades de 20 y 40 años. Pero eso no quita que también se pueda presentar en extremos de la vida, es decir, en niños y en ancianos, aunque es muchísimo menos frecuente la presencia en niños. ¿Qué es lo que desencadena la esclerosis múltiple? Aún no se sabe la causa exacta. Hay algunos virus que los han relacionado, que pueden haberse contagiado a las personas de niños y posteriormente pueden desarrollar la esclerosis múltiple, pero aún no se sabe la causa exacta que desencadena esta patología. Ok, ¿y qué síntomas pueden nosotros hacernos ver o sospechar que estamos frente a un caso de esclerosis múltiple? Y sobre todo, ¿qué exámenes son los necesarios para poder confirmar que tenemos esta enfermedad? Bueno, la esclerosis múltiple nos puede dar un cuadro muy heterogéneo. Afecta tanto el cerebro como la médula espinal. Entonces puede causar lesiones en diferentes partes de su cerebro, en diferentes partes de la médula espinal y puede tener síntomas, por ejemplo, disminución de la visión, alteración de la sensibilidad, pérdida de sensibilidad en un brazo o de la mitad del cuerpo, o por ejemplo, dificultad en articular palabras. Realmente la sintomatología es heterogénea, no hay una sola sintomatología. Ahora, con respecto a los exámenes, primero el paciente, pues por esta sintomatología rara, acude al especialista y cuando nosotros estamos realizando el examen físico, podemos hallar ciertos hallazgos en el examen físico que ya nos está sugiriendo que hay una lesión a nivel del sistema nervioso.
Entonces nosotros ahí pedimos exámenes adicionales como son estudios de imágenes. En este caso se pide la resonancia magnética, en la cual nosotros podemos ver diferentes tipos de lesiones, tanto en el parénquima como en la médula espinal. Y posteriormente se necesita otro examen que es la punción lumbar, que es introducir una aguja a nivel de la columna en la parte baja para extraer un líquido, y este líquido tiene que ser estudiado para poder determinar y hallar, por ejemplo, bandas oligoclonales que nos podrían ayudar para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes que de por sí ya sufren de algún problema en su columna, ¿no? Por algún golpe, alguna mala caída. Ya. Bueno, antes de hacer una punción lumbar, siempre tenemos que evaluar a qué paciente le vamos a realizar, ¿no? Y cuán seguro es el procedimiento para este paciente. Y también a qué nivel le realizamos la punción lumbar, ¿no? Siempre tenemos en cuenta eso. ¿Cómo es que va evolucionando la esclerosis múltiple en el organismo de la persona que lo padece? Realmente la evolución puede tener diferentes tipos de evolución. Existe, por ejemplo, la remitente recurrente. Por ejemplo, para que me entienda, la esclerosis múltiple ocurre en brotes, que es cuando tiene la sintomatología aguda. Por ejemplo, la pérdida de visión, la pérdida de sensibilidad o de fuerza, o a veces pueden dejar de caminar los pacientes, ¿no? Entonces, en esa etapa aguda damos un tratamiento agudo, que es para el brote, ¿no? Que generalmente se utilizan corticoides. Pero para el tratamiento ya a largo plazo se da un tratamiento para evitar el progreso de la enfermedad. Entonces, como verán, existe tratamiento para el brote, para el momento agudo en el que se producen las crisis, y también para evitar que se dé la progresión muy rápido, ¿no? O evitar que los brotes sean recurrentes. Entonces, dentro de las presentaciones podríamos tener la remitente recurrente, que hay brote y puede recuperarse el paciente, o a veces dentro de otras presentaciones está la progresiva. Desde el inicio que se empieza a presentar la enfermedad, ya va causando discapacidad progresivamente. Y en otros casos puede darse otro tipo de presentación, es decir, al inicio ocurría el brote, le dabas el tratamiento, mejoraba el paciente y de esa manera iba siendo manejado, pero en algún momento cambia y se vuelve progresiva y empieza a tener más discapacidad nuestro paciente. Entonces, como pueden ver, la evolución de la esclerosis múltiple es variada, pero actualmente sí existe tratamiento para el tratamiento agudo y también un tratamiento para evitar el progreso de esta enfermedad, ¿no? Justo ahora que menciona lo del tratamiento, le iba a consultar, ¿hay una cura definitiva para la esclerosis múltiple o solamente existe, como lo viene mencionando, el tratamiento que lo que hace es darle una buena, entre comillas, calidad de vida a la persona que padece esclerosis múltiple? Actualmente aún no existe cura para la esclerosis múltiple, pero sí existen estudios y tratamientos que están ayudando para detener ese progreso y para que el paciente tenga mejor calidad de vida y evitar la gran discapacidad que puede presentar un paciente que no lleva ningún tipo de tratamiento. En Piura, ¿qué tan frecuente es ver a pacientes con esclerosis múltiple? Realmente la esclerosis múltiple es considerada una enfermedad rara. Entonces les diré que puede presentarse entre 3 a 4 por 100.000 habitantes. No es común verlo, pero sí al momento sí tengo pacientes con esclerosis múltiple, pero no son muchos, porque como les digo es una enfermedad rara y no muy común, ¿no? Ok. Para finalizar la entrevista, ¿qué consejo le daría al televidente que nos está viendo en este momento? Recuerden que si ustedes tienen alguna sintomatología como las que les estoy mencionando, pérdida de la visión, alteración de la sensibilidad, pérdida de fuerza, siempre tienen que acudir al especialista. No porque sea esclerosis múltiple, sino también hay diferentes tipos de patologías neurológicas que podrían explicarlo. Y es mejor acudir al especialista para que reciban el diagnóstico y el tratamiento correcto. Ok. Doctora Erika, siempre es un gusto tenerla acá en Yo Decido. Gracias también por la invitación, también es un gusto venir. Bueno, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y al regresar estaremos con el oftalmólogo Luis Zulca. Regresamos con más.
¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Tenemos la visita del oftalmólogo Luis Zulca. Tal como lo comenté antes del corte comercial, con él conversaremos sobre el glaucoma. Doctor Luis, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar sobre un tema muy importante que es el glaucoma, que es una causa de ceguera irreversible a nivel mundial, ¿no? Entonces es importante conocer ciertos aspectos de esta enfermedad que muchas veces pasa desapercibida, ¿no? Correcto, por eso es importante que los televidentes sepan exactamente qué es el glaucoma. Bueno, el glaucoma en términos médicos un poco más sencillos es un problema degenerativo de las fibras nerviosas que llevan las imágenes al cerebro, ¿no? Entonces, al ser degenerativo, estas fibras nerviosas van muriendo silenciosamente, ¿no? Y hasta que genera una ceguera total en los pacientes. ¿Y cuáles son los primeros síntomas de este glaucoma? Generalmente no hay síntomas de presentación, salvo en aquellos tipos de glaucoma tipo agudo, en relación al glaucoma de ángulo cerrado, más frecuente en mujeres, por ciertas condiciones anatómicas del ojito que se puede dar, y es un glaucoma agudo con presión muy alta, pérdida de la visión aguda, ¿no? Dolor ocular. Esto generalmente sucede en mujeres mayores de 50 años, ¿no? Y terminado en glaucoma de ángulo cerrado. Pero el glaucoma de ángulo abierto generalmente no te da mucha sintomatología, y lo que sí hay que evaluar es factores de riesgo. En este caso, las personas que son miopes, aquellos que tengan familiares con glaucoma,
aquellos que tengan hipertensión ocular, aquellos pacientes que se hayan sometido a cirugías oculares, ¿no? Vitreoretinales, también condicionan a que se genere un glaucoma secundario, ¿no? Ok, y ya que menciona que no presenta síntomas, ¿se puede decir entonces que el glaucoma es una enfermedad silenciosa? Sí, justamente lo llaman el enemigo silencioso, ¿no? El ladrón silencioso de la visión. Porque lo último que el factor de la visión es, digamos, un síntoma o un signo que no nos va a ayudar a valorar la enfermedad, ¿no? El paciente con glaucoma puede ver al 100% hasta el último día, ¿no? Lo que va alterándose es el campo de visión, ¿no? El paciente va reduciendo su campo de visión hasta que tiene una visión tubular, ¿no? Es como si uno viera por este huequito. Entonces, si las cosas están aquí ya no las ve, pero si están ahí sí. Entonces, si están acá tiene que buscarlas, porque se va reduciendo su campo de visión hasta que se contrae totalmente y se cierra. Entonces hay que, bajo los factores de riesgo que hemos mencionado, hay que hacer tamizajes o screening de las personas, sobre todo mayores de 35 años y que tengan los otros factores de riesgo que les hemos mencionado, ¿no? Ok, y usted también mencionó que hay algunos tipos de glaucoma. Claro, hay varios tipos de glaucoma. Lo más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto, luego tenemos el glaucoma de ángulo cerrado, que generalmente asociado a ciertas estructuras del ojito. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en personas hipermétropes, generalmente relacionado con ojos pequeños. En relación al glaucoma de ángulo abierto, más relacionado con personas miopes, ¿no? Ojitos mucho más grandes, factores de riesgo de antecedentes familiares, ¿no? Que hayan tenido glaucoma. Mientras más joven es la persona, digamos 40, 45 años que tenga glaucoma, el factor genético es mucho mayor. O sea, de que sus familiares o sus hijos tengan más riesgo de glaucoma es mucho mayor. Pero si la persona tiene glaucoma a los 70, 80 años, básicamente está relacionado con un patrón degenerativo, ¿no? Propio de la edad. Propio de la edad, sí. Ok, ahora, dentro de cómo se trata el tema del glaucoma, también se puede decir que se puede hacer con medicamentos, con láser y cirugía. ¿Podría, por favor, explicarle al televidente? Claro, en un inicio lo principal es estar siempre ante la sospecha de glaucoma después de la evaluación clínica del paciente, ¿no? O sea, hay algo que los pacientes dicen, no, ya me hice evaluar y me dijeron que no tengo. Cuando un paciente se etiqueta como sospechoso de glaucoma, va a ser sospechoso hasta demostrarle que sí tiene. Probablemente en las primeras evaluaciones no necesite tratamiento, solo estar observándolo, porque todavía no tiene un daño que meritúe iniciar un tratamiento médico, solamente controles de campos visuales, su tomografía y su evaluación de grosor corneal, ¿no? Con esto vamos evaluando el riesgo que tiene la persona o el grado de daño que ya pueda tener si es que ya la enfermedad se está desarrollando. Y de acuerdo a eso ponemos límites respecto a una variable que podemos controlar, que es la presión ocular. Y para la presión ocular existen los medicamentos que se utilizan, ¿no? De primera línea, bueno, tenemos la prostaglandina, luego tenemos los beta bloqueantes y los inhibidores de anhidrasa carbónica. Puede tener timolol, latanoprost y lo que es la dorzolamida, que son los medicamentos más comunes que se utilizan en el tratamiento de glaucoma. Ok, ¿qué efectos secundarios produce el tratamiento de glaucoma en el paciente? Bueno, eso también hay que evaluar, ¿no? En medicina no todo es, como dicen, felicidad. Siempre hay riesgo-beneficio, ¿no? Hay que evaluar siempre el riesgo y el beneficio que pueda tener el paciente, ¿no? Al darle tratamiento médico, el beneficio va a ser que vamos a controlar la enfermedad a través del control de la presión ocular. Bueno, y el riesgo son los efectos colaterales. El latanoprost puede producir crecimiento de las pestañas, enrojecimiento ocular, ojo seco, timolol también, ojo seco. La dorzolamida produce mucho más problemas de sequedad ocular
y estos pacientitos siempre están con queratitis recurrente, ¿no? Siempre sienten sensación de cuerpo extraño en el ojito, lagrimeo, ardencia, y bueno, hay que merituar, pues, ¿no? Si el riesgo-beneficio respecto al tratamiento es adecuado, entonces el paciente va a tener que continuar con su tratamiento y agregamos lágrimas artificiales para atenuar estos síntomas. En algunos casos que es intolerable la medicación, pues hay que indicar tratamiento quirúrgico porque el paciente no tolera la medicación. Pero en algunos pacientes que a veces no logran entender la magnitud del problema, entonces a veces es mejor operarlos, sobre todo pacientitos que vienen de zonas alejadas, donde tienen poco acceso a la salud, ¿no? En este caso a la atención especializada en oftalmología, les es un poco difícil, entonces a veces mejor optamos por operarlos, porque estos pacientitos piensan que el tratamiento es solo un mes, ¿no? El tratamiento es de por vida, y al no aplicárselo regresan al siguiente año a veces ya ciegos. Lamentable. Ok, doctor, hablemos ahora de la oftalmoscopía. No, la oftalmoscopía es un procedimiento que es una herramienta para nosotros. Existen dos tipos de oftalmoscopía: la directa, que utilizamos con un equipo manual, portátil, y la indirecta, donde utilizamos una luz adicional con una lupa, donde vamos a ver las imágenes invertidas con mayor campo de visión. Nos permite evaluar el nervio óptico, la retina, ¿no? Para un screening rápido, la oftalmoscopía directa es muy importante, ¿no? Junto con la toma de la presión ocular y realizar un campo visual, ¿no? Estas tres pruebas nos van a servir de screening para poder detectar casos de glaucoma ya con ciertas características ya meritorias de un diagnóstico más certero, ¿no? ¿Se podría decir que es un tipo de medidor? No, nos ayuda a evaluar, en este caso para el glaucoma, el nervio óptico. Okay. El nervio óptico glaucomatoso tiene ciertas características, ¿no? Tanto en su estructura, ¿no? En la excavación, que es, digamos, una relación que hay entre una copa disco que nosotros evaluamos. Si es mayor de 0.4, este es un paciente sospechoso de glaucoma. Y si es muy grande, pues lógicamente este paciente ya está desarrollando la enfermedad, ¿no? Ok, doctor, mi productora me está indicando que una televidente tiene una consulta. Ok. Una televidente consulta. Las personas que padecemos glaucoma, pero también padecemos de diabetes, ¿qué cuidados debemos seguir para poder operarnos? Bueno, tener glaucoma y el tener diabetes y adicional ser miope, como dicen, es una amistad muy peligrosa, ¿no? Son pacientes de mucho riesgo. Tener en cuenta que la misma diabetes va a condicionar a alteraciones retinales. El ser miope también lo va a condicionar a desarrollar glaucoma y a tener problemas degenerativos retinales que pueden generarle al paciente una discapacidad visual muy severa, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que tener en cuenta un manejo muy estricto de su problema de salud ocular, ¿no? Entonces hay que estar siempre en control estricto, ¿no? Porque no sabemos en qué momento estos pacientes nos van a generar problemas serios, tanto a nivel de nervio óptico como a nivel de retina. Claro, también considerar, y corríjame si me equivoco, que la diabetes de por sí causa una disminución en la vista. Sí, no, la diabetes va dañando la retina, ¿no? Produce una retinopatía diabética de acuerdo a los años de evolución de la enfermedad y de acuerdo al grado de control metabólico que tenga el paciente. Ok, gracias doctor por absolver la consulta de la televidente. Ya que la televidente menciona el tema de la operación, ¿cuánto dura la operación de glaucoma? Bueno, una cirugía de glaucoma si es una cirugía filtrante, en general dura 1 hora, más o menos, ¿no? Es una trabeculectomía, se hace una derivación de la cámara anterior del ojo hacia el espacio subconjuntival para que por ahí drene el líquido y esto ayuda a disminuir la presión ocular. Realmente este tipo de cirugía tiene una duración de efectividad entre 5 a 10 años, ¿no? Mientras llega el momento de la operación,
¿cuál es el mejor medicamento para controlar el glaucoma? Bueno, el tratamiento de elección o de inicio son las prostaglandinas, ¿no? En este caso el latanoprost. Salvo en aquellos pacientes que puedan tener un problema herpético ocular, se sugiere iniciar con timolol, ¿no? Con los beta bloqueantes. Y luego, si es que no controla con un solo medicamento, pues se agrega otro medicamento hasta se pueden juntar 4 tipos de medicamentos para el control de la presión ocular. No quiere decir que esto va a ser un efecto sumativo, teniendo en cuenta que cuanto más frecuente utilices una gota, el riesgo de resistencia en lo que respecta a la efectividad del medicamento, que se llama taquifilaxia, se va a dar con mayor intensidad. ¿Qué quiere decir? Que la efectividad del medicamento ya no va a ser la que se esperaba, ¿no? Ok. ¿Qué recomendación le daría usted a todos los televidentes que en este momento están viendo la entrevista? Bueno, la recomendación es que después de los 35 años es importante hacerse un chequeo ocular, ¿no? En lo que respecta a glaucomas, más aún si tenemos factores de riesgo como la miopía, padres con glaucoma, ¿no? O hayamos tenido alguna intervención quirúrgica ocular, ¿no? Tener un control más estricto al respecto, ¿no? Y hacer un tamizaje y un estudio de glaucoma que nos permite detectar a tiempo este problema para que la persona pueda tener muchos más años de visión útil, ¿no? Ok, entonces coincidimos, doctor, que es mejor prevenir para luego no lamentar. Claro, sí, así es. De eso se trata la medicina, ¿no? Prevenir, no buscamos enfermos, sino evitar que las personas se enfermen. Muy bien, doctor Zulca. Muchas gracias por haber venido esta tarde a Yo Decido. Esta entrevista, de hecho, es valiosísima para todos nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido, el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. El día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial.
Se trata del endocrinólogo James Rejas. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Buenas tardes, Mercedes, y gracias por la invitación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la tiroides, la cual es una glándula muy importante en nuestro organismo y se encuentra en el cuello. También puede presentar algunas alteraciones como cambio de tamaño o nódulos. De hecho, hay mucha gente que convive con esas fallas funcionales sin saberlo. Por esta razón es que hemos invitado al endocrinólogo James Rejas para poder ahondar un poco más sobre este tema. Doctor, ¿cuál es la principal función de la glándula de la tiroides? La glándula tiroidea produce hormonas tiroideas, ¿no? Y estas hormonas tienen que ver en niños con lo que es el crecimiento y en adultos hablamos sobre el metabolismo. Pero en realidad tiene que ver con muchas más funciones como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el estado de ánimo, la piel, que también tiene relación con problemas de tiroides, pero en general tiene que ver con el metabolismo. Por eso es que hay muchos pacientes que asocian estos problemas tiroideos con una baja de peso repentina o un aumento de peso que no tiene explicación. Bien, ¿podría explicarnos sobre el hipotiroidismo? Sí. El hipotiroidismo viene a ser una enfermedad de la glándula tiroidea donde el prefijo hipo significa que se produce poca hormona tiroidea y por lo tanto el metabolismo del paciente es más lento, lo que va a poder condicionar algunos síntomas como por ejemplo de cansancio, aumento de peso, caída de cabello, piel seca, todo esto en torno a la disminución de la hormona tiroidea. Ahora, también existe el hipertiroidismo. ¿En qué consiste? El hipertiroidismo viene a ser lo contrario al hipotiroidismo, es decir, el exceso de hormona tiroidea, que va a conllevar a que el metabolismo de nuestro paciente se acelere. Este paciente por lo general va a ser un paciente nervioso, que va a presentar palpitaciones, baja de peso sin explicación, puede tener intolerancia al calor también, y eso es lo que lo lleva a la consulta del médico. ¿Por qué es que puede presentar la tiroides nódulos? La gran mayoría de nosotros, si nosotros le hacemos una ecografía a los pacientes simplemente por un chequeo, vamos a encontrar que el 50% de pacientes ecográficamente tienen nódulos tiroideos. Muchos de nosotros tenemos esos nódulos ya desde el nacimiento, podemos decirlo así, y con algunos factores ambientales lo que va a pasar es que aumentan de tamaño. ¿Por qué no es que lo notamos cuando son más pequeños? Uno, porque nadie se examina el cuello, es diferente como por ejemplo cuando las mujeres se hacen un examen de mamas para poder descartar úlcera de mama, y en el caso de los varones hacen un estudio de próstata. Pero en el cuello nadie está palpándose el cuello regularmente como para detectarse un problema de nódulos y por lo general se halla de una manera incidental cuando le hacen al paciente un estudio por cualquier otro motivo o cuando alguna persona dentro de la familia se percata del aumento de volumen de la región anterior del cuello. Ok, ¿qué sucede, doctor, si una madre gestante sufre de hipo o de hipertiroidismo? Excelente pregunta, y eso es algo bastante importante, sobre todo para las madres gestantes que tienen el problema tiroideo. En el caso del hipotiroidismo, siempre hay el temor de darle una medicación a una paciente gestante. Pero en el caso de la tiroides, específicamente hablando del hipotiroidismo, nosotros como endocrinólogos tenemos que aumentar la dosis de hormona tiroidea, porque ya no solamente esta hormona tiroidea la necesita la mamá, sino también el bebé. La hormona tiroidea es muy importante, sobre todo en los 3 primeros meses del embarazo, que es donde se da la formación de los órganos del bebé, principalmente del cerebro. El sistema nervioso central tiene mucho que ver con la hormona tiroidea y es importante que la madre hipotiroidea en el momento de la gestación acuda al médico endocrinólogo para que pueda aumentarle la dosis y poder solventar la dosis que también necesita su bebé. En el caso del hipertiroidismo vamos a hacer lo contrario. Sí necesita tomar la medicación si es que el hipertiroidismo está activo, pero nosotros tenemos una dosis máxima que podríamos utilizar durante el embarazo, pero eso dependerá de la actividad de la enfermedad que tenga en ese momento. Ok, ¿podría por favor detallarnos sobre el tratamiento con yodo o de yodo que se le hace a los pacientes que sufren de tiroides? Sí, cuando hablamos de tratamiento para enfermedades tiroideas vamos a distinguir los dos grupos, tanto de hipotiroidismo, que como habíamos dicho era poca producción de hormona tiroidea y por lo tanto el tratamiento va a ser levotiroxina, que es la forma de hormona tiroidea que contamos actualmente. Pero en el caso del hipertiroidismo tenemos 3 tipos de tratamiento. Un tratamiento farmacológico, que son antitiroideos, medicamentos que van a bloquear la formación de hormona tiroidea. Un segundo tratamiento que viene a ser el yodo radioactivo y un tercer tratamiento que viene a ser la cirugía.
En algunos pacientes que no van a poder utilizar el antitiroideo o que no son candidatos para una cirugía, planteamos para la posibilidad de yodo radioactivo. Pero este yodo radioactivo, que es un líquido que no tiene olor, sabor ni color, lo que va a hacer es destruir la glándula tiroidea para que ya no pueda producir más hormona tiroidea, que es la causa del hipertiroidismo. Correcto. Además de los problemas que ya hemos mencionado sobre la tiroides, ¿qué otros se desprenden de la glándula tiroidea? Otras patologías que vamos a ver es que habíamos comentado al principio, ¿no? Cuando un niño tiene un déficit, por ejemplo, ya sea en la parte intelectual o de crecimiento, debemos descartar también la posibilidad del hipotiroidismo. Incluso en algunas zonas deficientes de yodo, donde existe el bocio endémico, por ejemplo, o tenemos niños que no acceden a una buena cantidad de yodo para la formación de hormona tiroidea, podemos llegar al queretinismo, que es la forma exagerada de lo que es el hipotiroidismo, o en su defecto también podríamos encontrar en algunos niños al nacer el hipotiroidismo congénito. La buena noticia es que actualmente en nuestro país, por ejemplo en el caso de E-Salud, ya se cuenta con un screening donde todos los pacientes o todos los bebés que nacen en E-Salud se les hace un descarte de hipotiroidismo congénito, que es una causa de retardo mental prevenible, ¿no? Entonces estos niños a los cuales se les descarta el hipotiroidismo congénito, si tuvieran la enfermedad, tienen acceso a un tratamiento rápido y oportuno para no llegar a este retardo mental. Eso quiere decir que cuando hablamos de la glándula de la tiroides, estamos hablando de situaciones que se pueden desprender, ya como lo está mencionando, de que un niño puede presentar un retardo mental, puede tener problemas en el crecimiento. ¿Qué tipo de alimentación o de cuidados es necesario para poder cuidar nuestra glándula tiroidea? Nuestra tiroides se alimenta de yodo, que es un mineral que nosotros no lo vamos a producir directamente, sino que lo adquirimos con los alimentos. Entonces, el aporte de yodo es importante. Teóricamente, nuestro país ya no es un país con déficit de yodo, pero hay algunas zonas altas, por ejemplo, montañosas. En los Andes está escrito que pueden haber zonas donde todavía no tienen el acceso a la sal yodada, que nosotros sí tenemos en la costa, además del consumo de pescado y de mariscos, que es un buen aporte de yodo junto con lo de las algas, y eso va a prevenir la posibilidad de enfermedades tiroideas, sobre todo en nuestros niños. Perfecto. ¿Qué mensaje le daría usted como médico al televidente que nos está escuchando en este momento? Acudan siempre a sus controles. Hay algo que le digo siempre a mis pacientes: no hay que esperar estar enfermos para acudir al médico, hay que hacerlo cuando estamos sanos, justamente para prevenir algunas enfermedades. Y si ustedes sospechan de que puedan tener una enfermedad referente a la tiroides, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, no duden en acceder a su endocrinólogo para que los pueda ayudar. Estamos de acuerdo entonces, doctor, que es importante prevenir para no lamentar. Definitivamente. Muy bien, le agradezco, doctor, por haber venido esta tarde a Yo Decido y por habernos ilustrado sobre la glándula de la tiroides. Gracias a ti, Mercedes, y a Yo Decido por la invitación. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con más en Yo Decido. No se muevan de sus asientos. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños
y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Contamos con la visita del doctor Luis Vega. Con él conversaremos un interesante tema que es la acupuntura. Doctor, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Le agradezco también la oportunidad de poder participar en su programa. Bien, doctor, esta vez vamos a hablar sobre la acupuntura. Esto es algo que pocas personas conocen. ¿Podría, por favor, como primer punto, ilustrarnos qué es la acupuntura? Bien, la acupuntura es un método milenario, decimos, porque se practica hace varios miles de años. Empezó a practicarse en China y en realidad es un método de manejo energético. El profesional o el practicante de acupuntura tiene que entender cómo es que discurre la energía dentro del cuerpo y según eso analizar las alteraciones que tiene el paciente para equilibrarlo con estímulos. El estímulo más conocido, como se dice la acupuntura, con la aguja, es decir, se estimula con una aguja la energía. Si está en exceso, se libera en exceso, y si está en defecto, si está baja la energía, se estimula para que la energía del cuerpo se recupere. Entonces entendemos ahora ya, con las investigaciones modernas, con la bioenergética, entendemos de que cuando el cuerpo está enfermo, la energía vital, o sea, hay una vibración, una energía que disminuye. Ahora se ha podido revisar esa energía con fotografías Kirlian, con otros métodos que son más sensibles, y se ha podido demostrar de que la energía baja. Entonces, en la acupuntura, el practicante de acupuntura puede determinar si la energía está baja y con ciertos estímulos de agujas mover en energía de tal manera que empiece a recuperar su nivel. Entonces, cuando la energía ya está en su nivel equilibrado, la persona recupera fácilmente lo que es la fisiología y la salud. También hay, digamos, excesos de energía y hay defectos de energía. Cuando hay excesos, el efecto es rápido, se siente el efecto de inmediato. Por ejemplo, en la crisis hipertensiva se pone un punto de acupuntura detrás de la oreja y otro en medio de la cabeza, y el paciente siente un alivio tremendo, calma la presión, incluso se puede controlar que la presión baja en 10 o 20 milímetros de mercurio, y el paciente ya no llega a tener el ictus, no llega a tener el derrame, como dicen bruscamente, o el accidente cerebrovascular, ¿no? Ya no llega a hacer esa lesión a nivel cerebral, sino que más bien se protege y se puede hacer mediante la acupuntura. Pero con la acupuntura se pueden tratar muchas cosas. En realidad la acupuntura es parte de la medicina tradicional china que maneja más que todo la energía. Pero la energía no solo se maneja con agujas. También en la teoría de la medicina tradicional china hay efectos en cada órgano, y cada órgano tiene un color, un sabor, un estímulo sonoro. Entonces, se puede hacer acupuntura sin agujas, simplemente ordenando el estímulo del sabor. Se puede hacer acupuntura simplemente estimulando con colores. Entonces, por ahí sale una rama que sí que es la cromoterapia, pero en realidad la base teórica de la cromoterapia se basa en la medicina tradicional china, es decir, los fundamentos de acupuntura. Para poder hacer la acupuntura, ¿qué se estudia? ¿Qué es lo que estudian los médicos? Bien, antes no eran médicos los que practicaban la acupuntura, entonces tenían que estudiar la anatomía topográfica, es decir,
ver cada parte del cuerpo, con qué huesos, con qué articulaciones se relacionaba, y también, por supuesto, conocer los órganos internos para no lesionarlos con algunas terapias. Entonces, en estos tiempos ya se prefiere que sea un profesional médico, porque estudia la anatomía topográfica y también la anatomía descriptiva, es decir, revisa los órganos internos y toma ciertos parámetros para poder manejar las agujas. Pero no solamente es la anatomía, llega un momento en que el terapista en acupuntura aprende a sensibilizarse con energía, se puede sentir energía si está en exceso o está en defecto. Y principalmente el diagnóstico en acupuntura se basa en dos cosas. También hay otros factores más, pero los dos principales son dos: la observación de la lengua y la palpación del pulso. No es el pulso convencional que vemos la frecuencia, tiene 90 de frecuencia, y está de rítmico regular. No, va más allá el pulso de la medicina tradicional china, donde determina qué cantidad de energía tiene cada órgano y si está en equilibrio o no está en equilibrio. Entonces se hace la palpación de los pulsos chinos, y después de tomar los pulsos chinos, para el profesional de acupuntura que maneja los pulsos, le puede decir a usted cómo está el equilibrio o desequilibrio de energía en sus órganos. A partir de eso ya se tiene una idea qué punto de acupuntura utilizar o cómo estimular al paciente para que pueda recuperar su energía. Por ejemplo, vemos en los niños, en los niños pequeños no se usa agujas, se estimula con calor con una hierba china que se llama moxa, y se estimulan los canales y tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, pacientes con bronquitis, con asma, que llegan con las crisis y le hacemos terapia con moxa y mejoran, ¿no? Ok, usted nos viene comentando sobre el importante beneficio que nos trae consigo la acupuntura, pero ¿qué tan confiable es para que lo entiendan los televidentes? Bien, en cuanto a la acupuntura, no hay riesgo, se considera, si bien es cierto se usa en terapia con agujas, se considera un método no invasivo porque no nomás coge la piel y el celular subcutáneo, casi nunca toca el músculo, rara vez toca el músculo, pero a nivel de piel, el celular subcutáneo, se estimula la energía para que se recupere o para que se disperse o se libere el exceso. Por ejemplo, hay un caso bien importante, diríamos bien espectacular el resultado. Cuando la persona está con fiebre, se aplica un punto de acupuntura, se dispersa esa energía y la fiebre baja. E incluso en estos tiempos, en esta epidemia del dengue, hemos tenido oportunidad de haber tratado pacientes que llegan con la fiebre, y no solo con la fiebre. El problema del dengue es fiebre más cefalea, o sea, un dolor de cabeza intenso, y un malestar generalizado que prácticamente duele las articulaciones, duele hasta la piel. Pero cuando llega el paciente en ese estado, ponemos la aguja para dispersar el exceso, y el paciente siente en ese momento como si algo desinflara de su cabeza, calma el dolor de cabeza, baja la fiebre y recupera bastante de sus funciones. Por supuesto, hay que seguir el tratamiento como profesional médico, hay que hidratarlo, hay que ver qué otros factores hay, pero en este proceso de la fiebre, el resultado es espectacular, manejar la acupuntura. Eso quiere decir, doctor, que todos los efectos que trae consigo la acupuntura son buenos, beneficiosos para el paciente. No hay ningún efecto secundario que sea dañino para la salud del paciente. Bien, en realidad, efecto secundario dañino, no. Si es un acupunturista especializado, no hay riesgo. Algunos casos se han mencionado, de repente con un afán de desvirtuar las ventajas de la acupuntura, donde han habido casos accidentales, que por ejemplo se punzó el ojo. Entonces ni un acupuntor va a punturar dentro del ojo. Es un accidente y a veces se tomó como que era un efecto secundario, que no es cierto. Entonces se toma, en los puntos de acupuntura son puntos específicos y el profesional acupunturista debe conocer el lugar específico de cada punto, ¿no? Bien. Y si lo conoce, no hay ningún riesgo en ese aspecto. Pero ¿qué pasaría si yo como paciente pruebo este método de acupuntura, me encantan los efectos que trae en mi organismo y me excedo en las sesiones de acupuntura? ¿Eso trae consigo algún efecto contraproducente? Bien, hay casos en que la acupuntura tiene que ser seguida. Por ejemplo, pacientes con cálculos renales, con cólico renal intenso y el cálculo está bajando, se puede poner acupuntura hasta 2 veces al día. Después hay otros casos que puede ser cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días o cada semana. ¿Cómo funciona la acupuntura? La primera sesión de acupuntura estimula la energía y energía vital va a recuperarse o se va a mover con un efecto de 3 o 4 días. Al 4.º día baja el efecto y es necesaria la segunda sesión de acupuntura. Después de la segunda sesión de acupuntura, el efecto es más duradero, va hasta la semana. Entonces, a la siguiente semana es necesaria hacer otra sesión de acupuntura. Esta tercera sesión
ya tiene un efecto mucho más duradero, casi a los 15 días. Entonces, el paciente va prácticamente dilatando el tiempo, pero sigue con su proceso curativo a través de la acupuntura. Y llega un momento en que el paciente ya es dado de alta porque recupera las funciones, calma los dolores, mejora incluso las funciones viscerales, funciones hepáticas, incluso problemas pulmonares, mejora. Y entonces el paciente es dado de alta prácticamente. Ok, ¿qué pasa con los pacientes que tienen artritis y neuropatía, que son enfermedades que sí causan mucho dolor en el cuerpo? Bien, en cuanto a la artritis, hay estudios en la acupuntura donde se dice que hay un salto en energía, porque la energía debe ser continua, como si fuera un cableado. Entonces, cuando hay un bache, diríamos, un espacio vacío donde la energía salta, esto tiende a concentrar energía, estancar la energía en un lado y en el otro lado, y produce inflamación. Y entonces lo que hay que hacer es dispersar, primero dispersar y luego tonificar para que la energía corra, y también se estimulan ciertos órganos. Por ejemplo, mencionaste en problema de artritis y problema de neuropatía, en acupuntura se consideran que los dos son responsabilidad de la energía del riñón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estimular la energía del riñón con los puntos de acupuntura. Pero también vamos a ver que en artritis reumatoide hay problemas de, por ejemplo, de hiperuricemia, o hay problemas de gota. Entonces, el médico convencional, ¿qué hace? Da medicamentos para ayudar a eliminar el ácido úrico, pero también hay más líquido que ayuda a eliminar el ácido úrico, algunas hierbas medicinales que ayudan a eliminar el ácido úrico, y lo importante es la dieta también. Entonces, en acupuntura también se considera alimentos yang o calientes y alimentos yin o fríos. Entonces, en este caso se maneja también la alimentación con esos alimentos yang o alimentos yin. Por ejemplo, si es una artritis por frío, se recomienda un alimento yang suave, el qion. Muchos pacientes incluyen el qion en su dieta y calma o desinflama los dolores. Entonces, estamos trabajando también con acupuntura, pero a nivel del sabor. Okay. ¿No? También cada órgano, decíamos, tiene su propio sabor que lo caracteriza y lo estimula. Pero el estímulo es de la siguiente manera: leve, moderado o intenso. Entonces, en base a eso se puede también estimular para ciertas enfermedades con los sabores. Muy interesante, pero ahora que mencionó el tema de la medicina tradicional, ¿se podría decir que la acupuntura es un complemento a la medicina convencional? Sí, en cuanto a la medicina convencional, como profesionales médicos nos quedamos cortos, no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el caso del dengue, al paciente le ponemos su suero, le ponemos su metamizol, le damos su antipirético, pero el malestar no le pasa. El paciente queda con ese malestar e incluso con complicaciones. Pero cuando se pone la acupuntura, casi de inmediato cede el malestar y las complicaciones disminuyen. Y hay otros casos también en que se necesita mejorar, por ejemplo, la motilidad intestinal, el funcionamiento hepático, se estimula con la acupuntura y a veces no tenemos fármacos para estimularlo y mejora. Ah, muy bien. Ahora, doctor, ¿cuántos pacientes ha atendido usted en Piura con este procedimiento de la acupuntura? Bueno, en Piura sí tenemos más o menos experiencia con 50,000 pacientes. También estuve en Estados Unidos, y en Estados Unidos el americano tiene muy en cuenta la experiencia profesional. Entonces le mencionaba que yo había tenido más de 50,000 pacientes con acupuntura, y el americano le sorprendía eso, y en ellos ven una habilidad, una destreza, y hay mayor confianza para poder buscar acupuntura. Y sí, en realidad también en Estados Unidos también practiqué acupuntura, y no solo americanos, latinos también buscaban atenderse con acupuntura. Muy bien, doctor Luis Vega, le agradezco que esta tarde haya venido a Yo Decido y que nos haya ilustrado sobre el tema de la acupuntura. Realmente es interesante conocer que hay otros métodos para poder sanar nuestro cuerpo de alguna dolencia o alguna dificultad que tengamos. Así es, sí. En realidad es muy motivador la práctica de la acupuntura, porque ayudamos también a eliminar algunas tensiones. Por ejemplo, la parte emocional se estanca y no deja que le circule la energía. Entonces, con unas agujitas podemos mover el estancamiento. Por ejemplo, personas que sienten en el pecho alguna opresión, tensión nerviosa, ansiedad, miedo, con una aguja ponemos ahí, dispersamos, y esa opresión del pecho se libera y la persona siente que ya puede respirar profundamente, y calman mucho de las molestias, especialmente cefaleas, palpitaciones, molestias respiratorias. Gracias nuevamente, doctor, por haber venido esta tarde. Y ustedes, televidentes, ya tienen una nueva opción sobre alguna cura que puedan ustedes buscar. La acupuntura sería una excelente opción.
Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con la última parte del programa Yo Decido. No se muevan de sus asientos. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. ¿Sabías que el cáncer es la primera causa de muerte en el país? 9 de cada 10 mujeres que viven con VIH lo adquirieron a través de su pareja. Según el Ministerio de Salud, el 17% de casos atendidos por depresión corresponden a niños y el 75% a mujeres. Con prevención podemos salvar tu vida. Soy Mercedes Ayala y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Yo Decido. Marivic, pastelería, repostería y chocolatería. Contáctanos al 94 30 63 74 3. Endulza tu vida con lo mejor de postres y chocolates. Machado 10, Contratistas Generales, EIRL. Consultoría especializada en proyectar, ejecutar, liquidar y auditar obras públicas y privadas, con amplia experiencia en temas de seguridad, tales como gestión de riesgos de desastres, seguridad, salud, higiene ocupacional y medio ambiente. Yo decido salud. Yo decido bienestar. Yo decido concientizarme. Yo decido cuidarme. Yo decido informarme. Yo decido el primer programa de salud en Piura, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, con la conducción y dirección de Mercedes Ayala, a través de la señal de Piura TV. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Estimados televidentes, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Quiero recordarles que es muy importante seguir todas las indicaciones que esta tarde hemos escuchado de los 4 especialistas invitados. Nosotros estamos convencidos que es importante prevenir para luego no lamentar. No quiero irme sin antes recordarles que pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y también en los podcasts de Spotify. También pueden contactarnos a los números que están apareciendo en pantalla. Para nosotros es sumamente importante conocer lo que ustedes opinan del programa y recibir sus comentarios y sugerencias. Yo Decido sigue firme en su compromiso de informar, educar y concientizar a todos nuestros televidentes. Si tienen algún tema en específico que quieran que nosotros tratemos en los próximos programas, háganoslo saber. Nosotros con gusto tocaremos ese tema sugerido. Gracias por conectarse con nosotros todos los sábados. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde.